Entonces, atrayendo leads calificados. Vamos a entrar sobre este interesante tema, ¿cierto? Uno de los mayores dolores que uno tiene cuando atrae público nuevo, el famoso tema de los leads calificados, ¿cierto? Y bueno, ahí nosotros nos podemos preguntar qué exactamente es un lead calificado, qué entendemos por calificado. Y mi definición más básica, más fundamental, es básicamente cualquier persona con la que yo pueda hacer negocios, ¿cierto? Eso va a ser como un lead calificado. Cualquier persona que tenga ciertas características, que, digamos, cumpla ciertos estándares o ciertos criterios que me permitan a mí hacer un determinado negocio, ya sea una captación y obviamente una venta. No necesariamente ese negocio va a ser ahora, puede ser mañana, pero es una persona con la que puedo hacer negocios, ¿cierto? Y aquí un concepto, como les mencioné ahí, avanzado, un concepto más estratégico respecto al tema del marketing, es lo que nosotros llamamos la promesa de alto valor. Algunos quizá lo han visto en alguno de los módulos de School, hablamos de la promesa de valor. Este es como un poco una reversión sobre el tema de la promesa de valor. Son cosas que nosotros también nos estamos constantemente formando y aprendiendo y absorbiendo, pero básicamente es como en torno al concepto de mi promesa de valor, ¿ya? ¿Qué es exactamente? La promesa de valor es la claridad que yo debo tener a la hora de hacer cualquier cosa en mi negocio respecto de a qué cliente estoy apuntando, qué le estoy ofreciendo a ese cliente y cómo hago que ese cliente de alguna manera me escuche y perciba lo que yo hago como algo, oye, interesante, algo distinto, algo que motive a esa persona a querer trabajar con nosotros. Entonces, esa es la importancia de tener claro este punto. Entonces, aquí vamos a encontrar tres grandes elementos que definen cómo yo puedo tener clara esta promesa de alto valor. Y estos elementos son cliente, ¿cierto? Mi cliente ideal, el resultado específico que puedo prometer a ese cliente o que busca ese cliente y la nueva oportunidad. Y esto va a ser súper interesante justamente para poder atraer a estos leads calificados y para poder diferenciarme en un mercado cada vez más competitivo. Estos son principios fundamentales que no son sujetos a las modas, que no son sujetos a las tecnologías. Esta es la base y el fundamento de generar un mensaje de marketing atractivo. Hoy en día puede ser que lo pueda aplicar en redes sociales. A lo mejor mañana hay otra plataforma. Da igual. Este es el fundamento que yo necesito para que cualquier cosa que yo haga tenga más probabilidades de funcionar. Vamos con el punto uno. Cliente ideal, ¿cierto? Esto lo hemos hablado muchas veces, es uno de los conceptos más fundamentales. Tengo que tener claro quién es mi cliente ideal. Tengo que tener, por así decir, un radar en mi cabeza que me permita identificar a mi cliente ideal, que me permita estar constantemente pensando los tipos de cliente que yo quiero atraer. Tengo que tener claro quién es mi cliente ideal, quién no es mi cliente ideal, tener clara la diferencia y todo ese tipo de cosas. Ejercicio práctico, piensa en los mejores clientes que has tenido. Piensa quizá en las operaciones que te han salido muy fácil, en los clientes con que quizá te ha sido muy fácil trabajar. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen en común? ¿Hay algo que los identifique, que tú digas, oye, este grupo de personas son de este tipo o tienen esta característica o están pasando por esta situación? Cualquier característica que los agrupe y los distinga del resto. Y piensa, bueno, ¿qué señales puedes tú identificar en una persona para saber si cumple con este perfil? ¿Qué, digamos, green flags te pueden indicar, oye, parece que esta persona corresponde al grupo de clientes ideales? ¿Qué red flags o alertas rojas te permiten decir, sabes que esta persona no es de este grupo? Un ejercicio, y a nosotros nos pasó recién que estábamos firmando una promesa y tuvimos una reunión con el equipo y dijimos, oye, ¿te has dado cuenta que las últimas ventas que nos han salido son de este y este tipo de perfil? Oye, sí, que interesante, deberíamos buscar más de ese tipo de gente. ¿Te fijas? Entonces, cuando hagas una operación o cuando tengas varias operaciones o cuando te juntes con los clientes, no simplemente, obviamente es una situación muy exigente donde uno tiene que hacer muchas cosas, pero siempre tómate un momento y piensa y di, oye,
Me doy cuenta que los últimos 5 clientes o las últimas 5 operaciones que se han cerrado han sido con este tipo de personas. O las últimas 5 exclusivas que he logrado ha sido porque la gente es de esta característica. No sé, voy a inventar, parejas de 35 años con 2 hijos. Oye, me han resultado bien las captaciones con parejas de 35 años con 2 hijos. ¿Por qué será? No lo sé, a lo mejor llego bien a esa persona, tenemos feeling, o esas personas tienen una necesidad muy particular que calza con el... ¿Te fijas? Entonces, haces ejercicio, tanto propietarios como compradores. ¿Quiénes han sido tus mejores clientes? ¿Cuál es ese cliente con el que tú dices, oye, me encantaría tener 100 de estos clientes? Salió todo fácil, no me puso ni una objeción, resolvimos todo, se comprometió con el proceso, nos llevamos bien, ¿te fijas? Entonces, una vez que tengas claridad de eso, anótalo. Hazte un documento y anota ahí como una especie de extracto, de resumen de, oye, el cliente que yo busco tiene A, B, C, D, E. Segundo punto, este cliente ideal, ¿qué resultado concreto y específico está buscando? ¿Qué es lo que quiere lograr de manera específica? ¿Ya? Segunda pregunta, este cliente ideal que tiene este objetivo, ¿qué problemas encuentra a la hora de buscar ese resultado? ¿Qué problemas no le permiten lograr ese resultado? ¿Qué obstáculos, qué dificultades encuentra en el camino? ¿Qué cosas ha intentado antes que no le han permitido lograr el resultado? ¿Qué estrategias ha seguido que en realidad lo han mantenido en la misma situación? Por ejemplo, puede ser en el caso de alguien que lleva mucho tiempo vendiendo. Bueno, ¿qué obstáculos encuentra en ese proceso? ¿Qué, qué ha intentado hacer que no le ha permitido lograr esa venta, por ejemplo? Tercera pregunta, ¿qué métodos le ofrece el mercado? ¿Qué estrategias le ofrecen los demás? ¿Cierto? ¿Qué estrategias, obviamente, que no le están generando el resultado que busca? ¿Cuáles son esos métodos? ¿Qué hay en específico en esa solución que no le está generando el resultado al cliente? ¿Por qué no le está generando un resultado al cliente? ¿Qué problemas le está generando a nuestro cliente el aplicar estas soluciones que no le dan el resultado? Por ejemplo, puede ser el problema de, tengo mi propiedad a la venta, estoy con 5 corredores y no pasa nada. Entonces, mi problema es, chuta, a lo mejor sigo pagando dividendos o tengo que pagar no he podido pagar la deuda o no me he podido cambiar de casa, no he podido cambiar el proyecto de vida que quería desarrollar hace un año porque la casa todavía está en venta y ese tipo de cosas. Y esto es súper importante. En contraste con el método de la competencia que no le funciona, ¿cuál es mi nuevo método que en realidad sí tiene más probabilidades de ayudar a este cliente? ¿Qué es lo que yo hago que en realidad es mejor que lo que hace la competencia? Y este punto es súper clave. Es difícil porque obviamente el rubro inmobiliario tiene el tema de que la operación inmobiliaria es básicamente igual, pero igual cuando uno escarba y uno entiende la situación de los clientes, uno puede darse cuenta de que hay cosas que no funcionan y cosas que sí, o hay pasos, procesos que yo puedo seguir que le van a ayudar a mi cliente a tener más claridad y a lograr un mayor resultado. Entonces yo tengo que tener claro de eso. ¿Qué de lo que yo ofrezco es nuevo para esta persona? Quizá para mí no es nuevo, pero para el cliente sí. No ha tenido quizá la experiencia de tener una asesoría de este tipo, por ejemplo. ¿Qué creencias le impiden adoptar o aplicar mi método? Cuando, por ejemplo, supongamos que hablo con un cliente, le presento mi nueva estrategia, ¿qué creencias, qué objeciones, qué peros puede elaborar este cliente que le impiden decirme que sí al tiro? Puede ser, por ejemplo, la creencia de que la exclusiva lo perjudica, ¿cierto? La creencia de que en realidad mejor me conviene trabajar con más corredores. Y ahí nos conviene hacer una lista. ¿Cuáles son esas creencias típicas que le impiden a mi cliente avanzar conmigo o aplicar esta solución en particular? Todo esto desemboca en la promesa de alto valor, que se puede resumir más o menos así. Ayudo a mi cliente ideal, que definí, ¿cierto?, en el paso uno, a conseguir este resultado específico altamente deseado, sin los problemas que derivan de los otros métodos
sin tener su propiedad publicada, qué sé yo, por un año, etcétera, a través de mi nuevo método, a través de lo que yo hago que es distinto, que es más especializado, que es más robusto que la solución típica que encuentra en la competencia. Entonces, este va a ser el primer paso que yo necesito tener claro para poder atraer leads calificados. Y esto va a permitir que a la hora de crear anuncios yo pueda hacer que mi mensaje resuene mucho más con mi cliente. Esto es lejos 10 veces más importante que el diseño de tus anuncios. Tienes que hablar de una manera que el mensaje resuene con el cliente. Y esta es la forma de hacerlo. Lo demás es como el envoltorio, pero eso no es lo que atrae al cliente calificado, es el mensaje. Vamos a ver cómo bajar esto a un anuncio específico, a guiones de anuncio. Y aquí lo primero importante entender que el único fin del anuncio es vender el siguiente paso. ¿Ya? El anuncio no busca vender la propiedad. El anuncio no vende la propiedad. El anuncio no capta en exclusiva. El anuncio no capta precio de mercado. El único fin del anuncio es conseguir la conversación. Nada más. Eso es súper importante entenderlo. El único fin de un anuncio de captación es conseguir conversaciones con personas que quieran vender su propiedad. Nada más. La captación, la exclusiva, todo eso lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer el agente. La venta de la propiedad lo tengo que hacer yo en concordancia con las características que la persona anda buscando, ¿cierto? Y aquí una de las reglas de oro del marketing es que nada en el marketing es blanco y negro, nada es, no es una ciencia exacta. La mejor solución siempre es testear. Entonces, no sigas tu intuición, no sigas tus emociones, no sigas opiniones, sigue los datos. Lo mejor que puedes hacer a la hora de crear anuncios es crear anuncios, lanzarlo y probar. No funciona este anuncio, prueba otro. ¿Te fijas? Sigue el principio de cómo se hace un anuncio, tener clara la propuesta de valor, guiones, que lo vamos a ver ahora. Pero si yo hago un anuncio y no funciona, cambia el guión, cambia alguna variable, prueba con otro mensaje, apunta para otro lado. Es la única forma. Nadie dice que un anuncio va a funcionar. Tienes que probarlo. Dos anuncios, el mismo anuncio funciona completamente distinto para dos empresas diferentes, porque son procesos distintos, cuentas diferentes, datos diferentes, clientes diferentes, es todo diferente. Entonces, lo que funciona para A puede no funcionar para B. Hay fórmulas que vienen de lo que tiende más a funcionar, pero no es una ciencia exacta. Tienes que probarlo y si no funciona, prueba otra cosa. ¿Encuentras algo que funciona? Fantástico. Tienes una gallina de los huevos de oro, haz más veces eso mismo. Tienes un anuncio que funciona, grábalo 10 veces en distintos lugares, cámbiale una frase, ¿te fijas? Porque ya encontraste algo que te sirve a ti. Eh, Nosotros estamos con un programa de una mentoría para nosotros, donde la mentora nos dijo, tuve que probar 100 anuncios para encontrar 2 ganadores. Y yo dije, wow, interesante. Yo me rindo al quinto anuncio. A veces nos pasa que nos rendimos al segundo, nos rendimos a veces al primer anuncio. No, el anuncio no funcionó, la campaña estuvo una semana, no funcionó. Una semana no es nada. Está recién empezando a probar, empezando a tener datos. Entonces, interesante. Esta persona, experta en marketing, probó 100 fórmulas, anuncios, guiones, por aquí, por ahí, hasta que encontró 2 que le funcionaron, que se volvieron virales. Entonces, la lección de eso es nunca parar de testear anuncios. Y les voy a dejar aquí, para finalizar la parte del anuncio, una pequeña fórmula de un anuncio que tiene una buena estructura, ya que tiene una estructura orientada a obtener leads calificados. Y esto es súper interesante, nosotros lo aprendimos hace poco y está buenísimo, porque
justamente ayuda como a salir del anuncio típico y a tener un anuncio un poquito más filtrador, más calificador, que realmente resuene con un cliente con el que yo quiero trabajar. Y eso es súper importante, porque es el fin del anuncio. Entonces tenemos acá 6 elementos que pueden estructurar un guión de un anuncio. Es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Esto obviamente va a quedar subido en School también para que lo puedan revisar. Y cuando creen anuncios, traten de seguir esta lógica, ¿ya? Entonces, obviamente lo primero, tener clara la parte uno, mi promesa de valor, mi cliente ideal, mi diferenciador, y luego lo vamos a bajar siguiendo esta estructura. Lo primero que yo necesito en mi anuncio, que va a ser un reel, ¿cierto? Un video vertical, un gancho. Entonces, en los primeros 3 segundos, yo voy a lanzar un gancho. Y aquí el error que hay que evitar es, por ejemplo, muchas veces vemos que uno comienza el anuncio saludando. Hola, soy Guillermo de... No, perdiste la atención de la gente. Entonces, la importancia del gancho es que es el momento donde la gente decide si se va a quedar a ver mi video o no. Por lo tanto, no importa qué tan bueno sea mi guión, si mi gancho es malo, de nada sirve porque la gente no lo va a ver. Por eso es importante hacer un buen gancho y por eso se llama gancho. Porque la idea es que la persona que está haciendo scroll, en esos 3 segundos, como que tú lo agarras del cuello y lo fuerzas a ver el resto del video. Y de esa manera la persona tiene la oportunidad de ver tu mensaje. Entonces, el gancho lo que queremos que haga es que capte la atención, pero que también filtre. Porque no nos sirve que cualquier persona vea el reel, ni llene el formulario, sino solo los clientes con los que queremos trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer en el gancho es decir algo que solo interese a mi cliente ideal. Tan simple como eso. Vamos a ver abajo algunos ejemplos. Pero la idea es decir algo que solo le interese a mi cliente ideal, que llame su atención y que al resto de la gente le importe nada. Por eso, uno de los ganchos típicos es, si tienes una propiedad en tal lugar, esto es para ti. Porque si la persona no tiene una propiedad en tal lugar, se va del anuncio y eso es bueno para nosotros, porque no queremos que nos llegue gente que no tiene una propiedad en X lugar, ¿cierto? Entonces, después del gancho, vamos a ver ahí algunos ejemplos, vamos a hacer una calificación más específica. Y esto es uno de los diferenciadores que estamos viendo de esta estructura con respecto a otras de generación de anuncios. Entonces aquí, una vez que ya tenemos la atención de la persona con el gancho en los primeros 3 a 5 segundos, vamos a hacer una pequeña calificación más específica. Y esto normalmente se puede hacer con la fórmula de si X, entonces Y. O sea, si te pasa tal y tal cosa, y ahí tú puedes poner 2, 3, 4 calificadores. Si tienes una propiedad en venta en tal lugar, pero te pasa que no sé qué cosa, y además tienes, fíjate, voy hablando de tal manera que voy a ir identificando cuál es el perfil de cliente que yo quiero atraer. Y voy a descartar al que no quiero atraer. Por eso es tan importante esta parte. Porque este mensaje tiene muchas más probabilidades de realmente filtrar. Por ejemplo, yo podría decir, eh, si tienes tu propiedad en venta en tal lugar, hace mucho tiempo, todavía no se ha vendido, pero sabes que necesitas una buena asesoría, ¿estás dispuesto a escuchar a un asesor que realmente te diga lo que se necesita para vender? ¿Tienes una real intención? ¿Te fijas? Estoy como de alguna manera poniéndole los calificadores que yo digo eh, eh, si corresponde o no con el cliente que yo quiero trabajar. Por eso es importante el paso uno. Por eso no me puedo saltar esto de acá. Por eso, primer paso, sentarme y anotar quién es mi cliente ideal, qué quiere, cuáles son las características que lo identifican y cuál es el que no quiero atraer. Y eso lo condenso y lo bajo en la parte que dice aquí calificación. Si yo digo, por ejemplo, no sé, mis últimos 10 mejores clientes han sido personas que quieren vender porque se van del país. Puedo ponerlo acá. Si quieres vender tu propiedad porque tienes un proyecto de irte del país y en realidad tienes una urgencia de que la propiedad se vuelva rápido y estás dispuesto a seguir las recomendaciones de un asesor que entiende cómo funciona el rubro, esto es para ti. ¿Te fijas? No estoy diciendo simplemente si tienes una propiedad en tal sector, contáctame, sino si tienes una propiedad en tal sector, pero tienes característica 1, característica 2, característica 3. Y además te pasa que es mucho más robusta la calificación. ¿Ya? Y aquí, en esta misma lógica, puedo empezar a profundizar en un problema que solo entiende mi cliente ideal. Entonces, recapitulemos.
llamé la atención con un gancho, después le dije, si te pasa que tal y tal cosa, tienes tal y característica, esto es para ti. Seguramente te ha pasado que has trabajado con agencias que te han dicho tal y cual cosa, tienes la propiedad publicada hace 6 meses o más, y en realidad no has tenido ninguna visita. Empieza a describir la situación problemática de mi cliente ideal. La idea acá y la clave es que sea solo algo que pueda entender o que pueda generar identificación de mi cliente ideal. ¿Ya? Entonces ahí describo el problema. Después de describir brevemente, de forma resumida, el problema, vamos a hacer un pequeño giro de conciencia. ¿Qué significa esto? Es como decirle a la persona, es como de alguna manera despertar a la persona. La verdad es que todo esto te pasa por tal y tal razón. La verdad es que no basta con hacer A, B, C. La verdad es que quizás te han dicho que al día de hoy, no sé, voy a inventar, quizás te han dicho que para vender una propiedad hay que publicarla en muchos portales, pero en realidad no es eso. Lo que hay que hacer es A, B, C. ¿Te fijas? Es como que le dices, mira, todos los problemas que tú tienes surgen de que nadie te ha dicho la verdad o nadie te ha dicho el problema de fondo. El problema de fondo es este. Y a menos que lo resuelva, no vas a poder vender tu propiedad. Y ahí queda como listo el mensaje para introducir nuestro diferenciador. Por eso nosotros hacemos tal y cual cosa. Por eso nosotros, a diferencia de los demás, aplicamos esto. Porque esto es lo que de verdad te va a permitir lograr este resultado. ¿Te fijas? Y finalizamos con la llamada a la acción. La clave de la llamada a la acción es que sea más clara que el agua. Tenemos que decirle claramente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Eso aumenta la probabilidad de que la persona me responda después. Si yo le digo, si esta es tu situación, contáctame. ¿Qué significa contáctame? ¿Contáctame para qué? ¿Contáctame cómo? Tengo que decirle de manera específica. Si quieres lograr entonces esto o quieres una asesoría que realmente te ayude a entender cómo vender tu propiedad, haz clic, completa el formulario y te vamos a contactar para evaluar si tu propiedad califica para este tipo de estrategia. Entonces le digo de manera específica qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que debe esperar una vez que yo lo contacte. Eso ayuda mucho a que la persona tenga la expectativa correcta para que cuando yo haga el contacto comercial no haya interrupción. Y para finalizar, no te quedes corto de ganchos. De hecho, una forma de crear muchos guiones es, una forma de crear muchos anuncios es crear un guión con, con el punto 2, 3, 4, 5, 6, todos iguales, y cambiar distintos ganchos. Entonces yo podría tener infinitos anuncios con un mismo guión, cambiando solamente la parte del gancho. Ya, eso es súper interesante, porque no significa que yo tengo que ser hiper mega creativo en el sentido de tener que estar inventando calificaciones, problemas. Esto puede ser una sola cosa, que surge del trabajo de los fundamentos que dimos acá. Pero el gancho es infinito, yo puedo hacer infinitos ganchos, no hay límite de cómo yo puedo llamar la atención, ¿cierto? Eh, También se habla, por ejemplo, en redes sociales que existe el gancho del guión, pero también existe el gancho visual, que es como por así decir, en los primeros 3 segundos que aparezca, no solamente que yo diga algo llamativo, sino que aparezca algo llamativo. Y ahí la creatividad es el límite. O sea, un gancho podría ser hacer esto, ¡hey! Y ahí empieza el guión, o un gancho podría ser saltar. No hay límite de lo que yo puedo hacer a nivel visual para llamar la atención, puede ser cualquier cosa. Obviamente, llamar la atención de manera visual es solo un primer paso porque lo que necesitamos luego es calificar. Por eso tienen que ir las dos cosas de la mano. Y una forma de entender cómo puedo hacer distintos ganchos, y les dejo aquí algunos ejemplos, gancho directo y gancho indirecto. El gancho directo es de alguna manera mencionar de manera clara al cliente la zona geográfica, ¿cierto? Y el deseo o el problema, que es como más o menos eh, lo hemos trabajado hasta ahora con los guiones que nosotros enviamos, que es, ¿tienes una propiedad en tal lugar y quieres venderla rápido? ¿O tienes una casa, un departamento en tal sector y aún no se vende? Es súper directo, es como, ¿estás en esta situación y quieres lograr este resultado? Eh, lo que pasa con este tipo de gancho es que puede funcionar muy bien porque es clarísimo. Eso es lo bueno que tiene, que es claro, y eso ayuda. Pero la contracara de esto, o el aspecto negativo, es que si hay mucha competencia, es fome.
En sectores de mucha competencia, partir con esto es como que el cliente dice, esto ya lo escuché. ¿Te fijas? Por eso, en sectores de alta competencia va a ser aún más importante tener claridad de este proceso, desde los fundamentos hasta la creación de un anuncio diferencial y de presentar nuestro método como algo nuevo, algo distinto, ¿ya? En sectores de baja competencia, eh, puedo salir jugando con algo muy sencillo. Por eso es que a nosotros nos pasa que en sectores de baja competencia, que es básicamente casi todo Chile, un anuncio de imagen funciona. No necesito como tanta sofisticación y darle tanto vuelta. Un anuncio simple, sencillo, claro, directo, me puede atraer suficiente tráfico y gente porque no hay mucho con qué comparar. Pero en sectores de alta competencia, el cliente es mucho más escéptico. El cliente ya escuchó lo que yo le voy a decir. Por lo tanto, se vuelve más relevante diferenciarme y hacer las cosas de mejor manera, ¿ya? Gancho indirecto. ¿Qué es un gancho indirecto? Es una frase llamativa que solo va a llamar la atención de mi cliente ideal. Puede ser cualquier cosa, es infinito. Aquí les dejo algunos ejemplos de lo que nosotros hemos hecho y que puede funcionar. Oye, ¿por qué tu propiedad en Ñuñoa está tan cara? No le estoy diciendo, tienes una propiedad en Ñuñoa que quieres, le estoy de alguna manera diciendo, o sea, esto va a llamar la atención de una persona que tiene una propiedad en Ñuñoa, pero le estoy llegando como con algo que la persona seguramente va a decir, ¿y esto qué es? Y eso va a ser el puntapié inicial para que la persona vea el RIG. Otro gancho. Oye, al fin entendí cómo realmente vender una casa en Ñuñoa en menos de 90 días. Y te lo cuento en este video. Y ahí viene el guión. Si eres un propietario que no sé, y empieza la calificación. ¿Te fijas? Entonces el guión puede ser exactamente el mismo. Voy a hacer el ejemplo como si quisiera captar propietario en Ñuñoa. Oye, Juan acaba de vender su casa en Ñuñoa en solo 6 semanas. ¿Cómo lo hizo? Te lo cuento aquí. ¿Te fijas? No estoy diciendo, si tienes una casa, estoy como siendo un poquito más creativo, por así decirlo, pero de alguna manera cumpliendo el mismo objetivo. Probablemente solo le va a llamar la atención o con más probabilidad a una persona que tenga una casa en Ñuñoa. O sea, si el anuncio lo ve una persona que tiene la casa en Ñuñoa y escucha, oye, Juan acaba de vender su casa en Ñuñoa en solo 6 semanas, la persona va a decir, no me puedo perder esto. ¿De qué se trata esto? Y va a ver el reel. Oye, ¿por qué algunos inversionistas pierden plata y otros se forran con las propiedades? Por ejemplo, si quiero captar inversionistas. ¿Te fijas? Eso le va a interesar a alguien que está analizando o que tiene miedo de invertir. ¿Te fijas? Va a tocar esa fibra. No me vas a creer, acabo de mostrar un departamento en Ñuñoa y se acaba de vender. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Te lo cuento acá. Si tienes un departamento en la comuna de Ñuñoa, estás buscando la mejor asesoría y viene todo el guión. Oye, el mercado, imagínate, por ejemplo, puedo aparecer mirando, no sé, una noticia, mirando el celular. Oye, sabes que el mercado inmobiliario está súper lento, pero igual vendimos esta casa en 123 días. Y aquí te cuento cómo lo hice. Pum, si te pasa que, y viene todo lo demás. Punto clave, para que esto funcione, no es cualquier gancho, no es cualquier frase al voleo, es algo que toque un deseo, un dolor o una creencia del cliente. Si se fijan, por ejemplo, la última, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tocando una creencia. Oye, el mercado está lento. También puede ser un dolor. Oye, sí, tengo la propiedad publicada hace X tiempo, no pasa nada. Y luego el deseo. Pero igual vendimos esta propiedad en 123 días. Entonces la persona dice, chuta, ¿cómo lo hicieron? ¿Te fijas? ¿Por qué algunos inversionistas pierden plata y otros se forran con la propiedad? Estoy tocando miedo. Miedo a invertir mal, miedo a poner mi plata en una propiedad que no se vende, que no tiene rentabilidad, ¿te fijas? Y el deseo, chuta, yo me quiero forrar invirtiendo en propiedades. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene sentido la pregunta? ¿Por qué algunos se equivocan y por qué otros se forran? ¿Cuál es la clave de que mi inversión salga bien? ¿Te fijas? Eh, y ese es como el contenido general. Me gustaría preguntarles, ¿qué les parece? Se les hace quizá un poco, yo sé que quizá para algunos puede ser más avanzado, no sé si, cuéntenme si tienen alguna duda. Gabriela. Jaime. Sí, oye, me parece súper interesante porque de alguna manera define lo que estamos haciendo mal. Define, porque esto no solamente se trata, todo lo que has explicado, no se trata de
del cliente. Se trata, en este caso, me llega a nosotros mismos, digamos. De qué manera estamos entendiendo el proceso o no entendiendo un proceso que es necesario, digamos, hacer. Y me lleva al pensamiento de siempre. O sea, no es lo que yo crea, sino que es un proceso que debo seguir para entender el punto de vista del cliente y no un convencimiento propio, digamos. Eso. Y yo quería agregar, Guillermo, que a mí me parece súper bueno porque, bueno, con Jaime sobre todo desde que estamos ya más metidos en el tema de redes, como seguimos en el fondo corredores, nos siguen, nos damos cuenta que finalmente todos estamos diciendo lo mismo. De hecho, cuando ustedes nos hicieron el guión, nosotros lo cambiamos un poco, pero sin tener esta experiencia, y nos parecía de repente, ¿por qué cambiamos? Porque decíamos que nos han llegado muchos que están diciendo lo mismo. De hecho, ayer cuando tú contacté algo y me dijo, no me digas nada, ya tengo claro por qué me llamas, en el fondo como que todos me dicen que lo pueden vender rápido, ¿cachai? Entonces como que me parece bien esto de apuntarle exactamente a alguien más específico y decir a lo mejor una frase un poco diferente que realmente le llegue y no como solo la promesa de venderle rápido en la zona oriente, lo que tú dices. O sea, me parece muy bueno como buscar algún diferencial. Eso. Sí, buenísimo. Verónica tenía la mano levantada. Dale, Verónica. Hola, buenas. Oye, gracias, Guillermo. De verdad que está todo súper clarito. Ahí también estaba anotando algunas cosas. Y sí, pues igual como los colegas ahí, siento que al final la diferenciación o lo auténticos que podamos ser en la forma de la captación va a ser completamente la diferencia. A mí me pasa, y que lo quería comentar, que todavía estoy en una dicotomía entre la forma en que trabajaba y la forma en que quiero trabajar, ¿cachai? Entonces, como que estoy en esa fase de transformación, no sé si les pasará a los demás, pero yo siento que estaba como trabajando de una forma quizás muy informal y adaptando todo esto a mi forma. También quiero ver el resultado, que también me pasa eso, que es como, en la medida en que voy viendo el resultado, voy a poder confiar más en este discurso también, porque me lo quiero creer, ¿cachai? Como que, claro, si estoy ofreciendo algo, también quiero verlo en mí. Y yo por lo menos lo he visto en el proceso de la captación de las ventas, en el proceso de la captación de clientes. No así todavía en venta de propiedades. Entonces estoy ahí como todavía en esa fase de poder llegar a la exclusividad, ¿no es cierto?, para poder hacer esta campaña, invertir este dinero con confianza y decir, esto me va a traer la liquidez para después manejar todas las otras campañas también con esta fórmula, ¿cachai? Como que ya la probé, me funciona, la replico. Siento que todavía estoy como en esa. Entonces, también te lo quería preguntar, ¿cómo paso de ahí a lo demás? ¿Por qué? Porque creo que tengo propiedades que tienen mucho potencial y que podría aplicar campañas, pero también entro en la duda de la hago o no hago la campaña, porque todavía no estoy como probando la fórmula, no sé si me explico. ¿Hago la campaña? ¿No hago la campaña? Creo que hice campaña en una casa que a lo mejor no era, pero también estoy haciendo los cambios, entonces también estoy en esta fase de dejar un poco los portales, que también es como el clásico, ¿cachai? ¿No es cierto? Porque en el fondo no tiene mucha diferenciación. Yo sí quizá ahora descubrí los multiportales que no los conocía y como avanzar a la otra fase que es como vamos con las campañas que esto funciona, ¿cachai? Como que todavía estoy en esa fase de ya de lleno confiar y hacer solo, no sé, campañas para estas propiedades buenas, ¿cachai? ¿Estás en la duda entonces de si hacer o no hacer campaña para ciertas propiedades? Claro, claro. ¿Por qué? Porque no he logrado tener la exclusividad de todas, ¿cachai? Entonces me pasa eso de que, chuta, y si hago la campaña y después me sale el cliente con que en un mes le llegó una persona y la vendió, ¿cachai? ¿Cómo pasan en esa, cómo se logra Yo eso? en lo personal, yo soy súper estricto. Alguien quizá podría pensar diferente y es legítimo, pero yo no le hago marketing a algo que no tengo en exclusividad. En mi recurso, mi inversión, ¿me entiendes? Entonces, es Sí, parte de mi sí, mensaje también, como sí, es parte de mi diferencial. Nosotros en el módulo 7 tenemos un formato de cómo yo consigo la exclusiva, un guión, y que tiene que ver con esta lógica de, mira, es como tú sigues un proceso de varios pasos donde la exclusividad es lo último. Por eso yo siempre digo, no esperes que
no me gusta la frase, no, el cliente no quiere la exclusividad. Nadie quiere la exclusividad. Tú te la tienes que ganar. Entonces, por eso el proceso, la exclusividad es como el último eslabón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener claro mi cliente antes de la exclusividad? El diferencial. Y parte de mi diferencial es decir, mira, yo invierto, me comprometo, meto de mi bolsillo para que la propiedad idealmente tenga visitas mañana. O sea, lo hemos visto. Una propiedad que está en buen precio de mercado, que tiene demanda, que tiene buenas características, se vende en una semana. Yo lo hago invirtiendo este monto en campañas. Si yo me voy a comprometer a mi equipo, voy a comprometer a mis diseñadores, voy a traer drones, voy a hacer toda la parafernalia para poder generar ese resultado. Lo mínimo que nosotros pedimos es que tú te comprometas con nosotros con una exclusiva. ¿Te fijas? Entonces, ese es el primer paso, ese es el primer hito. Hasta que no se resuelva eso, y ahí, claro, pueden surgir objeciones, pero ok, mi trabajo no es hacer campañas y probar, mi trabajo es resolver las objeciones. Y una vez que yo resolví las objeciones, recién ahí viene la parte 2, que es la comercialización. Entonces, por eso yo separo las cosas. Una cosa es la captación tiene sus problemas, tiene sus dificultades, tiene sus negociaciones, pero se quedan en etapa captación. Cuando una propiedad pasa todos los filtros y cumple todos los checks, ahí recién pasa a comercialización. Si no, no. Si no, no tiene sentido. Si no, mejor no tengo para qué captar esa propiedad. Voy por otra. ¿Te fijas? ¿Significa que no hay que hacer campañas para propiedades que no tengan exclusividad? Para nada. Es decisión tú. Si tú ves una propiedad buena, crees que la puedes sacar, estás en tu libertad. Pero yo prefiero, de alguna manera, comprometerme a mí mismo y comprometer al cliente con una exclusiva. Y en el fondo es decirle al cliente, yo me estoy comprometiendo contigo. Te fijas, si yo me voy a comprometer contigo, necesito que tú te comprometas conmigo. Entonces es como el primer paso. Gracias, No sé Guillermo. si, Sí, comparto, gracias a comparto. ti. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Tiene alguna duda? Camilo. Hola, ¿qué tal? Oye, pero ¿cómo lo hace ahí tú particularmente, Guillermo, cuando no te llega esa propiedad ideal? Cuando la propiedad no está en, porque ya puede que esté en precio, pero no está ordenada, está llena de cachureo, no sé, ¿cómo empezáis a manejarte cuando estáis ahí, po, en el momento de resolver? Te quedáis con la exclusiva de esa casa a casi que la propiedad tan ideal no es tampoco, porque en definitiva, si no, también te quedas sin propiedad, no sé, es como difícil es muy fino eso, ¿no? Es una buena, muy buena pregunta. Hemos visto ahí también casos donde yo publico una propiedad que a lo mejor tiene detalles, qué sé yo, y no se, ¿cómo se llama? No se mueve o la gente no le gusta por cómo está presentada, qué sé yo. ¿Qué es lo que yo haría ahí? Mira, cuando yo evalúo una propiedad, evalúo varias cosas, ¿cierto? Lo primero es obviamente el precio, la ubicación, la disposición del propietario, la motivación para vender, ¿cierto? Todas esas cosas las tengo en el checklist, ahí está en el módulo 7. Supongamos que yo voy a una propiedad y todo calza perfecto, el propietario, buena, no sé, hacemos buena conexión, me dice, oye, sí, entendí que usted hace marketing, qué bueno, es distinto a todas las otras corredoras, recomiéndenme a qué precio, o sea, un propietario ideal. Y yo veo que a lo mejor el tema donde estamos fallando es la presentación de la propiedad. Lo que yo haría ahí es evaluar qué es lo que hay que hacer para dejar la propiedad en perfecto estado y eventualmente y tomar una solución. ¿Te fijas? Hay que resolver en el sentido de lo que es posible en cada situación. Hay veces donde quizá hay reparaciones menores. ¿Sabes qué? Comprometámonos. Yo me comprometo a venderla. Fírmame la exclusiva y yo me encargo de las reparaciones. O nos vamos a media. Y ya es parte de una negociación, pero no lo dejo como al arbitrio, no lo dejo a cualquier cosa. Tomo una de resolución. Otra resolución podría ser, ¿sabes qué? En realidad este problema es súper grave, es súper caro, contémoselo al precio de venta. Podría ser, pero tú tomas una decisión sobre el problema. Eventualmente puede ser, ¿sabes qué? No le veo futuro a esta propiedad. Sorry, no puedo comprometerme a venderla. Y tienes ahí una salida honesta diciéndole, chuta, me encantaría venderla, pero en realidad este problema no me permite avanzar.
No porque yo quiera, sino porque yo conozco el mercado, que es, no sé si me entiendes, que la última decisión puede ser no tomarla, pero ahí tú tomas una decisión. Y para mostrarte un ejemplo, ayer justamente vi un contenido de un realtor gringo que él decía que anteriormente él captaba casas que tenían problemas, reparaciones, qué sé yo, venían los compradores y por causa de esas reparaciones le pedían o hacían una oferta menor por el precio de venta para considerar las reparaciones. Y él dijo, no, no es lo que yo quiero. Entonces, lo que hace ahora es que capta una propiedad y él hace una inspección, manda, no sé, un eléctrico, un gaffiter, que inspeccione la casa, le hagan una lista de todas las reparaciones y él las paga para que después la propiedad se venda sin peros. Es legítimo, él decide hacer eso. No sé si me entiendes, que tú tienes la opción de tomar decisiones. ¿Cuál es mi problema? No decidir. Ese es el problema que yo no le recomiendo. A veces nos pasa que escuchamos, oye, vinieron 5 clientes a visitar la propiedad, pero no les gustó porque el techo tenía un hoyo. ¿Qué hiciste? No, no sé. Esa es el error que yo evitaría, el no hacer nada. El como seguir que fluya. No, tú tienes que tomar una decisión. O no la tomo, o le digo al propietario que la repare, o nos vamos a medias, o le bajo ¿Te fijas? Hay un Y problema si, y tengo que resolverlo. y si sorteas eso, ya y no y haces el marketing y no te llegan publicaciones, no te llegan visitas, ¿cuál es el problema? Es un marketing mal dirigido? ¿Está mal el video? ¿Está mal el mensaje? Ese otro problema, y el problema de tener una propiedad que no tiene visita. Entonces ahí recuerda que nosotros evaluamos la venta de una propiedad en 3 niveles: consulta, visita, ofertas. Lo que más determina eso es la propiedad, la ubicación y el precio. Entonces ahí yo evaluaría, ¿es la ubicación el problema? ¿Es el precio? ¿Qué dice mi análisis de mercado? Si no tengo consulta, ¿ya? Como dice Julio Valente, si la propiedad está 20% por sobre el precio de mercado, ni siquiera hay consultas. Si está 10% por encima del precio de mercado, hay consultas, pero no hay visitas. Entonces yo Y si hay, y tomo si esa, hay consultas, pero son puras consultas bot, no sé, que no te sirven para nada, no andan puro vitrineando. equivalente a no tener consulta. Es equivalente a no tener consulta. Perfecto. Y eso puede ser, nosotros lo vemos claramente con la ubicación es fundamental. O sea, una propiedad más cara, pero en otra ubicación, puede tener más consultas que otra propiedad más barata en una ubicación de menos demanda. Entonces, por eso es importante analizar en el estudio de mercado la demanda en la zona, las ventas en la zona, ¿te fijas? Y por eso es importante tener el estudio bien robusto al principio, ¿ya? Y lo segundo es tener la flexibilidad de ir conversando y analizando la situación día a día o semana a semana, para ir proponiendo al propietario, mira, esto es lo que ha pasado, este es mi plan de acción, esto es lo que vamos a hacer, ¿te fijas? Entonces son cosas distintas. Una cosa es el proceso de consulta, visita, oferta, y otra cosa es no sé, el estado. Muchas veces esas cosas se ven en la visita, no en el marketing, ¿te fijas? Mm. No sé, si un detalle con una cañería, oye, eso no sale en ningún anuncio. No sé si eso responde más o menos tu duda. Bien, muchas gracias. Vuela alto. Camilo, no, o sea, es para Camilo más que nada, o quería ver una cosita. Cuando yo, al menos por la experiencia, cuando hay muchas consultas, incluso visitas y no se vende, también me cuestiono. Nosotros trabajamos con mucha ejecutiva, o si yo llegara a mostrar también, me cuestiono si no estoy haciendo bien inducirla a la venta, en el fondo, a la compra. ¿Te fijas? A veces, por eso digo, si ya hay varias consultas, ya hay visitas y no se vende, también puede ser que el discurso, el guión que estamos usando para atraer al cliente no está siendo muy efectivo. Que eso lo hemos visto igual con Karim en los otros módulos. Bueno, y harto que estudio y todo, o sea, de repente uno se queda como en mostrar la casa, pero también está todo lo que es saber vender. En el fondo, igual hay un tema de saber vender la propiedad. Entonces, como eso, o sea, ojo ahí, que Y si hay eso, consultas y visitas y no está pasando nada, puede ser ya un problema no de la casa ni de la ubicación, sino que del mismo vendedor, en el fondo, que es el corredor. esa es la pregunta, esa es la duda que tengo. Si es que tengo que
porque en términos prácticos, si no me está funcionando ese marketing para vender esa casa, para atraer gente que realmente esté interesada, tal vez el mensaje con el que estoy vendiendo esa casa está malo, que Ujú. tiene que ver con la venta. Yo pienso que sí. No Eso soy estoy pensando. el experto, pero creo que igual puede haber algo ahí. Perdón, yo creo que cuando algo no se vende, y es un poco lo que analizamos acá en conjunto siempre, yo lo cuestiono todo. Yo siempre asumo que estoy cometiendo un error en alguna parte, al menos. En la comunicación, en la información, en el gancho de publicación, etcétera. O sea, todo puede estar afectado. Y nos ponemos a analizar la fotografía, el texto que estamos, El texto. cómo describimos la propiedad, todo lo ponemos en telejuicio. Porque lo que no podemos hacer, digo yo, es dejar la propiedad sin hacer nada, sin cambiar nada. O sea, en alguna parte hay un fallo. Si llega hasta precio y no estamos vendiendo, o sea, está claro que estamos cometiendo un error. Entonces, someterlo todo a duda. Yo, Todo, yo agregaría ahí, me parece una muy buen aporte, gracias. Pero yo agregaría que los datos te dicen dónde está el error, como para puntualizar, porque no se trata de, entonces voy a cambiarlo todo, sino a lo mejor hay cosas que sí están funcionando y otras que no. Por eso es importante ese análisis de, no es lo mismo si no tengo ni siquiera consultas, a si en realidad llevo 10 visitas y todavía, o 20 visitas y todavía no se vende. Es distinto lo que hay que modificar. Si tengo visitas y todavía no se vende, y son visitas calificadas, probablemente el error no esté en los anuncios, sino en la propiedad misma o en el proceso de venta. Como Ujú. y señala ahí me Gabriel. tengo que, perdón, enfocar básicamente en qué es lo que ha dicho la visita, digamos, porque las visitas te dan información clave. Ujú. El martes pasado hablamos en profundidad sobre el tema de cuando tengo visita pero no oferta, y una de las recomendaciones, yo diría la más fundamental, es quien más sabe, si tú tienes visitas calificadas, quien más sabe por qué no se vende, no soy yo ni un gurú, la gente misma, el Obvio. comprador, que te va a decir, no, es que vi la casa al frente, está más barata, o cualquier cosa que te va a decir, ese es el mayor feedback que tú puedes tomar. Ujú. Justamente. Y es súper, lo último que a mí me pasó con una casa, o sea, yo vi a la persona semi interesada, pero me dijo, no, es que justamente lo que dice Guillermo, al frente se vende una casa más barata todo, y por esas cosas de la vida, yo había analizado en el fondo que es muy bueno, analizar la competencia cercana, y llevaba incluso impresa las otras casas y sabía cuál era, en qué era mejor la nuestra. Te fijas que, no sé, tenía, supongamos, más metros cuadrados de terreno, y el metro cuadrado de terreno en esa zona era muchísimo más alto, más relevante que una remodelación de una casa. Era en pleno Las Condes y todo, y finalmente compró la casa, porque por el análisis que llevaba, porque si no probablemente la perdíamos. Esa es la clave, o sea, la clave es hacer un buen proceso antes de, y prepararme para, y tener claridad antes de pillarme con la objeción. Así que, qué buena experiencia. Bien, equipo, vamos a pasar a la parte 2, la revisión de las cuentas. No sé si quizá alguien quiere algún comentario final o pregunta final sobre este tema, y pasamos directo a la revisión de las cuentas.